Hace un ratito nada más ganó Boca en la Bombonera en su presentación en este Apertura 2025, el equipo de Claudio Úbeda que comienza con una victoria en este año 2026, en este primer partido del campeonato, en esta primera fecha, el equipo de Úbeda que le terminó ganando 1-0 a Riestra después de lo que ha sido su presentación en el campeonato, y vamos a hablar de lo que ha sido la victoria del Ceneice en este inicio del fútbol argentino, este regreso a la competencia oficial en el fútbol de Argentina. Así que comenzamos esta reacción, así que les pedimos a todos ustedes que están del otro lado que dejen su like, que dejen su comentario, que se suscriban, y nosotros de esta manera arrancamos con lo que ha sido este triunfo de Boca. Este triunfo de Boca, más allá de lo que ha sido el partido, más allá del gol de Lautaro Di Lolo, no puede no explicarse sin antes un poco comentar, un poco plasmar lo que fue el partido en sí. Hasta el minuto 30, la verdad que el título que dejaba el partido y la primera presentación de Boca un domingo por la tarde con muchísimo calor, finales de enero, era un equipo que no le podía ganar a Riestra de local. La verdad es que Boca termina, de cierta manera, termina maquillando algunas cuestiones y algunas falencias de este partido con la victoria. Porque si el partido terminaba 0-0, nosotros podríamos mencionar, podríamos hablar de que Boca terminó jugando su primer partido de local en esta apertura 2026, en un año donde Boca regresa a la Copa Libertadores, en un año donde la exigencia para Boca se renueva y se aumenta considerablemente, pensando en lo que han sido los últimos años del Ceneice, después de lo que el último Boca que estuvo a la altura de una competencia fue el que llegó a la final de la Copa Libertadores. Nos tenemos que ir casi 3 años atrás para hablar de un Boca competitivo. Bueno, por eso mismo la exigencia y la vara para Boca en este año es muy alta, y vamos a ver si está a la altura o no. Pero lo que representaba este partido para el equipo de Úbeda, primero para el técnico que tanto se habló, que sigue, que no sigue, que está a la altura o no está a la altura, es el indicado para quizás dirigir una de las últimas Copas Libertadores que puede tener Juan Román Riquelme en su cargo como presidente, porque después se va a venir un año muy importante y un año político en Boca. Por eso mismo hay que recalcar que se termina jugando un pleno Juan Román Riquelme con Úbeda, y Úbeda tenía que respaldar también un poco al presidente hoy en este primer partido, y Boca lo termina ganando. Creo que algo que hay que destacarle a Boca, más allá de que el partido terminó siendo a su favor, el partido lo termina ganando el Ceneice, algo que me parece que es rescatable marcarle al equipo de Úbeda hoy es que intentó de varias maneras. No tuvo un solo libro, sí, quizás uno u otro libro que utilizó para abrir el partido, la verdad no fue el equipo más elegante, no fue el equipo más preciso, no, 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 por supuesto, con sus falencias, con sus errores, pero intentó. Es un equipo que en el primer tiempo Boca lo atropelló a Riestra. Boca lo atropelló a Riestra, mereció quedarse al menos con una ventaja en el primer tiempo. Hay dos jugadas sobre todo que son muy impresionantes por cómo Boca no puede abrir el partido en esa situación. La primera es un cabezazo que termina tapando abajo Arce de gran manera, y la segunda es una gran acción que termina que en realidad es un centro de Lautaro Blanco que termina pegando en la parte interior del palo, y realmente cuesta describir un poco cómo esa pelota no terminó siendo gol. ¿Cómo esa pelota no terminó siendo gol? Bueno, la verdad es que es una situación muy particular que es difícil de explicar cómo ahí Boca no abre el partido. Ahora, después de ese ratito de Boca donde lo termina atropellando a Riestra, terminó siendo pobre lo del equipo de Úbeda en este primer tiempo, porque casi que terminó un primer tiempo donde Riestra terminó pasando, terminó salteando esos primeros 15 o 20 minutos que jugando de visitante vos sabés que por más planteo defensivo que hagas, te van a terminar atropellando por inercia, por empuje, por el contagio del estadio. Y los termina salteando. Y es más, hasta termina en la primera parte Riestra diciendo, bueno, hasta ahora nuestro plan está funcionando, no sé si a la perfección, pero estaba funcionando bien. Porque después de esos minutos Boca casi que no le llegó al arco. Porque la verdad es que lo mejor de Boca fue ese ratito de los primeros 15-20 y también el inicio del segundo tiempo. Y después la verdad es que casi que no pasó más nada en el partido.
fueron los primeros minutos del primer tiempo y los primeros del complemento, y después en el partido, en cuanto a situaciones, casi que no hemos tenido. Un Boca que intentó ante un Riestra que es un equipo muy bicho, un equipo muy vivo y un equipo que está trabajado muy bien tácticamente. Y Riestra es un equipo que tácticamente no se le puede recriminar nada. Sí podemos hablar de que no tiene jugadores que quizás no son jugadores para una primera división, pero es un equipo que está trabajado, es un equipo que deja la vida en cada pelota y por eso también es un equipo que es tan molesto para el resto de conjuntos del fútbol argentino. Hay que decir que para lo que es Riestra, para lo que suele ser este equipo en condición de visitante, no fue el mejor partido de Riestra, fue un partido correcto, pero me parece que con poquito le termina ganando Boca, porque es un equipo que quizás está acostumbrado a que lo ataquen continuamente y Riestra resiste y trata de resistir y resistir. Bueno, hoy no termina siendo así porque a través de la pelota parada, y acá quiero hablar de Leandro Paredes, me quiero tomar un minuto para hablar de Leandro Paredes porque a medida que iban transcurriendo los minutos yo pensaba, ¿realmente es un mal debut de Leandro Paredes en este año 2026? Año donde se juega su lugar en la lista del Mundial, año donde tiene que empezar a revalidar en serio su regreso a Boca, y año donde por fin tuvo quizás un tiempo de adaptación primero con el grupo y primero con su condición física, porque todos sabemos que cuando llegó Leandro Paredes no llegó en las mejores condiciones para llegar a un equipo de alta competencia, aún en el fútbol argentino y aún Paredes viniendo del fútbol europeo porque el fútbol argentino es distinto, se juega menos, pero se corre más, tiene más roce, hay menos espacios, y no sé si es más difícil, pero es muy complicado igual el fútbol argentino. No es más difícil que Europa porque en Europa hay otra jerarquía, pero no quiere decir que el fútbol argentino sea fácil. Por eso quiero rescatar esto último de Leandro Paredes, que más allá de no tener un buen partido y que lo termina coronando con unos 7 puntos tras la asistencia, porque, mal que mal, Leandro Paredes es el que tira el centro para el gol de Boca. Y eso termina pesando. Y acá viene una de las cuestiones que quizás por momentos le podemos criticar a otros equipos. Y hoy le vamos a tener que reconocer a Boca. La pelota parada. La pelota parada y la pelota aérea es algo que evidentemente este equipo viene trabajando. Ya lo demostró el año pasado. Hay muchos goles donde Paredes termina siendo fundamental con un centro, ya sea para abrir el marcador o para forzar una acción que después termina en un gol de Boca. Porque puede ser un centro de Paredes que termina con un penal, con una tajada para un posterior gol tras un córner. Por eso mismo quiero destacar lo de Leandro Paredes. Cuando Paredes tiene la pelota y busca a un compañero, realmente es ahí donde hace la diferencia. Es ahí donde hace la diferencia. Ahora, en la creación del juego, todavía es poco lo de Paredes. Viene siendo flojo lo de Paredes en creación de juego. Porque uno pensaría que un jugador como Paredes, con la experiencia, la jerarquía, porque además es alguien que también jugó en el fútbol argentino, no es que nunca jugó en esta liga, habiendo jugado en sus inicios, pasando por Europa, selección argentina y ahora nuevamente en este fútbol, que quizás te puede meter un pase filtrado para destrabar un partido. Hoy lo hizo, pero el primer pase filtrado de Paredes fue a los 28 minutos del segundo tiempo. Y ahí me da que pensar que lo de Paredes hoy termina siendo rescatable por la asistencia, pero todavía falta. Y después quiero hablar del arquero de Boca, porque el arquero de Boca que tantas dudas genera, hoy en la única situación clara, porque la verdad es que la única situación clara y la única vez que llegó con claridad Riestra al arco rival fue en el segundo tiempo con un remate de 3 dedos de Bracamonte que termina tapando, sí, la termina enviando al córner y es lo que tiene que hacer el arquero de Boca. Me parece que fue un partido positivo para Boca desde el lado defensivo, gran partido de Dilolo y de Ayrton Costa, me gustó un poco más Ayrton Costa, creo que tuvo una mejor primera parte y Dilolo se termina llevando todos los flashes, no solo porque hizo un mejor complemento que el ex Independiente, sino que además termina convirtiendo el gol. Después, en ataque lo de Boca es entendible y también uno empieza a comprender por qué Hanson no juega. La verdad es que Hanson no está para jugar en la primera de Boca. Hoy juega en una posición que no es la habitual por la lesión de Merentiel, por la lesión de Cavani, pero fue muy flojo lo de Hanson, más allá de que el jugador tuvo actitud, intentó impregnarle ganas al juego que le podía aportar al equipo de UEA, pero terminó siendo flojo. Y muy bien atrás el Changuito Ceballos. Me parece que si al Changuito Ceballos lo acompaña un buen presente de un delantero como Merentiel o un delantero que pueda llegar, creo que vamos a tener un gran año del extremo que tiene hoy por hoy Boca. Ha ganado Boca en su presentación en el campeonato, estuvo muy cerca de ponerle al título de todos los diarios el lunes
papelón empatando con Riestra de local, pero lo terminó ganando y justificadamente porque fue el equipo que mereció ganar el partido, el único que intentó, la verdad, llevarse los 3 puntos. Los invitamos a dejar su me gusta, a dejar su like, también a que comenten, que se suscriban y nosotros nos vemos hasta la próxima. Como siempre los invito a seguir al canal de Falso 9 y abajo también van a estar las redes sociales. Nos vemos hasta la próxima reacción. Chau, chau.